nos vamos a ir a Ecuador para hablar de política, para hablar también del presidente Daniel Noboa, que reapareció después de una dura derrota con el rechazo a todas sus consultas populares. Bueno, vamos al encuentro de el querido César García Vélez. César, ¿cómo estás? Un placer saludarte. ¿Cómo estás? Feliz viernes para ti, Darío, también para nuestra audiencia. Así es, el presidente Noboa reaparece en su primera entrevista pública luego de lo que significó el 16 de noviembre, una derrota en las 4 preguntas de la consulta popular y referéndum. Además, luego de una serie de críticas, porque en la antesala el presidente había anunciado una serie de viajes. Hoy mismo ya está en Estados Unidos hasta el próximo 1 de diciembre, ante la pregunta de varios de los ecuatorianos, de la prensa, de la oposición, de cuál iba a ser la postura que iba a adoptar el presidente de la República. En esta entrevista admite la derrota y el remesón que significó en su gabinete ministerial esto que el país decidió. Escuchemos lo que decía el mandatario. La consulta fue un remesón para asambleístas, para ministros, para zonales, inclusive para nuestro movimiento político, de que pues todos esperaban que, no, pásele la bola en el minuto 89 al presidente y ahí él mete gol. No, esto acá es un trabajo en conjunto, tienen que todos hacer su parte, tienen que todos trabajar, todos caminar, todos comunicar, todos luchar de la misma forma en la que luchamos nosotros. Todo eso lo preguntamos y la gente dio su respuesta. Ahora nosotros seguiremos trabajando incansablemente para hacer las reformas y los cambios que se deben de hacer. De todas formas, nosotros tenemos que seguir luchando y seguir trabajando. Lo haremos por vía asamblea, lo haremos por vía enmiendas constitucionales. Ojalá la Corte Constitucional pues ya no se vuelva un enemigo del pueblo, sino que vea la verdadera coyuntura del Ecuador, la situación de las familias ecuatorianas. Y seguiremos trabajando. Entonces tenderemos puentes a todas las personas que quieran un mejor país, pero no significa tender puentes a gente que esté involucrada con crimen organizado, con corrupción o con narcoterrorismo. Eso es simplemente hacerse de la vista gorda solo para tener disque calma. Y eso fue en lo que fracasaron gobiernos pasados, que pues ahí empieza la impunidad. No, ya, pues, llevémonos bien, calmemos la parte política, yo te ayudo en esto, yo te ayudo por acá, pues en la asamblea me ayudas acá, yo te ayudo acá. Ahí es cuando todo, el compás moral se empieza a desbaratar. Y no podemos hacer eso porque sería irse en contra de todas las personas que creyeron en nosotros. Buena campera la del presidente. El presidente siempre muy a tono, ¿no? Y muy canchero el presidente Noboa. Buena campera. Bueno, más allá de eso, César, no es un momento fácil el que está viviendo Noboa, porque efectivamente había una apuesta muy grande que hacía el gobierno y me parece que la pregunta que todos están haciendo ahora es cómo sigue el gobierno o cómo readapta su hoja de ruta para cumplir los objetivos políticos que quiere cumplir sin tener esas herramientas que Noboa quería tener a partir de la reforma, ¿no? De la consulta. Sí, sin duda, Darío, y para esto me parece importante que el gobierno aterrice no solo en los éxitos macroeconómicos, sino también en la atención a lo que la gente quiere en la calle, que es prácticamente medicina en los hospitales, atención de calidad, también el poder acceder a plazas de empleo y que la seguridad mejore. Los números no son favorables necesariamente. Vemos que el pan de cada día, y lo hemos reportado, son sicariatos, secuestros, pero también muertes violentas que pues van a sobrepasar seguramente las 8.000 al cerrar el año. El presidente designó a la vicepresidenta María José Pinto como la que va a estar al frente del Ministerio de Salud para poder investigar qué es lo que está pasando, por qué no llegan los medicamentos. Nosotros conversamos con ella y ya está en este momento solicitando una información integral de qué es lo que ocurre en esos reductos. Pero también importantísimo lo que harán en la parte política,
porque tenemos una Asamblea Nacional que tiene una mayoría, pero es una mayoría bastante frágil, y de ahí dependerá el trabajo de la nueva ministra de Gobierno, Nathalie Morillo, con quien voy a estar conversando en breves horas acá en News, y que tendrá la tarea de poder tender estos puentes de los que decía Daniel Noboa, sin ceder posturas, porque lo que ha pasado acá en el país, y lo advertía el presidente, lo sabe muy bien, es que muchas veces hay que ceder espacios, brindar un puesto de trabajo, dar una cuota política en determinados sectores estratégicos para que la gente gane dinero, y esto es lo que no quiere hacer el presidente, manteniéndose fiel a su estilo, pero abriendo la posibilidad de dialogar con aquellos que tuvieron éxito en esta pasada consulta popular. Sin dudas va a necesitar de esos consensos, además de lograr mantener un buen nivel de popularidad, porque obviamente cuando hay una mayoría frágil, lo que están viendo muchos de esos asambleístas que por ahí están en el medio es si el presidente es popular o no. Si el presidente pierde popularidad, eso puede empezar a manifestarse en pérdida de apoyo también parlamentario. César, un lujo como siempre, la seguimos.